Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito donde exploramos los rincones más fascinantes del universo de las series. Espero que estén listos y listas para un viaje lleno de pasión, intriga, secretos oscuros y dramas que te van a mantener pegado a la pantalla durante horas. Porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir de lleno en el adictivo mundo de las series turcas. Sí, lo has oído bien. Prepárense porque les traigo una selección cuidadosamente elegida de 12 joyas televisivas turcas que te van a cautivar desde el primer episodio. Si eres de los que piensan que ya lo han visto todo en cuanto a series, te aseguro que estas historias te van a sorprender, a emocionar y sobre todo, a enganchar de una manera que no te imaginas. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ni una sola de nuestras recomendaciones semanales. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y así estarás siempre al día de las últimas tendencias en series y películas. Y ahora sí, arranquemos con esta lista que te va a robar el sueño. Empezamos fuerte con una serie que ha roto récords de audiencia en Turquía y que se ha convertido en un fenómeno global, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica te va a enamorar con la historia de Sanem, una joven soñadora y algo despistada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se ve envuelta en un torbellino de emociones con su jefe Can. La química entre los protagonistas es palpable, la trama es fresca y divertida, y los paisajes de Estambul te van a dejar sin aliento. Si buscas una serie ligera pero con mucho corazón, esta es tu opción ideal. Prepárate para suspirar, reír y creer en el amor verdadero. Erkenci Kuş no es solo una comedia romántica más, es una explosión de color, emociones y situaciones divertidas que te transportarán a un Estambul vibrante y lleno de vida. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje con el que es fácil identificarse, una chica que sueña con ser escritora, que ama a su familia y que, a pesar de su torpeza, tiene un corazón enorme. Can, encarnado por el carismático Can Yaman, es el polo opuesto, un fotógrafo exitoso, aventurero y con una actitud del lobo solitario. Sin embargo, bajo esa fachada dura se esconde un hombre sensible y apasionado, que encuentra en Sanem la chispa que le faltaba a su vida. Lo que hace que Erkenci Kuş sea tan adictiva es la forma en que la serie juega con los clichés del género romántico, dándoles un giro fresco y original. Los malentendidos, las situaciones embarazosas y los celos están a la orden del día, pero siempre con un toque de humor y ternura que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo. Además, la serie cuenta con un elenco secundario de personajes entrañables y divertidos, que aportan aún más riqueza a la trama y te harán sentir como si fueras parte de la familia. Más allá de la historia de amor principal, Erkenci Kuş también aborda temas como la importancia de seguir tus sueños, la lucha por la independencia personal y la importancia de los lazos familiares. Es una serie que te invita a reflexionar sobre tus propias aspiraciones y a no tener miedo de perseguir aquello que te hace feliz. Seguimos con otra joya romántica, pero esta vez con un toque más dramático, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. La historia gira en torno a Hayat, una joven de origen humilde que se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio y distante. La tensión entre ellos es inevitable, pero poco a poco, la barrera entre el odio y el amor se va desvaneciendo. Esta serie te atrapará con sus giros inesperados, sus personajes complejos y una banda sonora que te tocará el alma. Prepara los pañuelos. Aşk Laftan Anlamaz es un drama romántico que te sumergirá en un mundo de secretos, mentiras y pasiones prohibidas. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven luchadora y con una gran determinación, que se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Murat, encarnado por Burak Deniz, es un hombre de negocios exitoso, pero atormentado por su pasado y con dificultades para confiar en los demás. La serie explora la lucha de clases, la ambición y las consecuencias de las mentiras. La relación entre Hayat y Murat es intensa y conflictiva, llena de altibajos y momentos de gran tensión emocional. A medida que se conocen, ambos personajes descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Aşk Laftan Anlamaz destaca por sus personajes complejos y bien desarrollados, que te harán sentir empatía por sus luchas y alegrías. La serie también cuenta con una trama secundaria intrigante, llena de secretos familiares y rivalidades empresariales que añadirán aún más suspense a la historia.
La banda sonora, con canciones emotivas y melodías inolvidables, te acompañará a lo largo de la serie y te tocará el alma. Ahora, cambiamos completamente de registro y nos adentramos en el mundo del drama y el suspense con Yerde o Intrusión. Esta serie, inspirada en la película Infiltrados, cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. El destino los unirá de nuevo, pero en una situación que pondrá a prueba sus lealtades y los obligará a tomar decisiones muy difíciles. Intrusión es una serie adictiva, llena de acción, giros inesperados y actuaciones espectaculares. Si te gustan las historias de crimen y redención, no te la puedes perder. Yerde es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el último. La trama es compleja y llena de giros inesperados, que te obligarán a estar atento a cada detalle para no perderte nada. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos, que interpretan a personajes complejos y llenos de matices. Sarp y Mert, los dos hermanos separados al nacer, son los protagonistas de esta historia. Sarp, interpretado por Aatay Ulusoy, es un policía encubierto que se infiltra en la mafia para desmantelarla desde dentro. Mert, encarnado por Aras Bulut y Nemli, es un miembro de la mafia que ha sido criado por uno de los capos más peligrosos de la ciudad. A medida que la serie avanza, la relación entre Sarp y Mert se vuelve cada vez más complicada. Ambos personajes se enfrentan a dilemas morales y deben tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba sus lealtades y sus valores. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la importancia de la familia y el poder del destino. La siguiente en nuestra lista es Karasebda, o Amor Eterno, un drama romántico que te va a partir el corazón en 1000 pedazos. La serie narra la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nian, una chica rica obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia. A pesar de la distancia y los obstáculos, su amor permanece intacto a lo largo de los años. Karasebda es una serie intensa, emocionante y visualmente impresionante. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te mantendrá en vilo hasta el último episodio. Prepárate para llorar a mares. Karasebda es un drama romántico que te sumergirá en un mundo de amor, dolor y sacrificio. Kemal, interpretado por Burak Ozcivit, es un joven idealista y con una gran ambición, que sueña con un futuro mejor para él y para su familia. Nian, encarnada por Neslihan Atagul, es una chica sensible y con un gran corazón, que se ve obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a sus seres queridos. La serie explora la lucha de clases, las presiones sociales y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. La relación entre Kemal y Nian es intensa y apasionada, llena de momentos de felicidad y tristeza. A pesar de los obstáculos y la distancia, su amor permanece intacto a lo largo de los años, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y perseverancia. Karasebda destaca por su trama emocionante y llena de giros inesperados, que te mantendrán en vilo hasta el último episodio. La serie también cuenta con una banda sonora conmovedora, que te acompañará a lo largo de la historia y te tocará el alma. Prepárate para llorar a mares, porque Karasebda es una serie que te llegará al corazón. Continuamos con Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie es una epopeya llena de batallas, intrigas palaciegas y dilemas morales. Si te gusta la historia y las series de acción con un toque épico, Resurrección, Ertuğrul, es una opción excelente. La producción es impecable, las actuaciones son convincentes y la trama te mantendrá enganchado durante las 5 temporadas. Dirilis, Ertuğrul, es una serie histórica que te transportará al siglo XIII, en plena época de la lucha entre los turcos selyúcidas y los mongoles. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, un líder turco que lucha por establecer un nuevo hogar para su tribu y sentar las bases del futuro Imperio Otomano. La serie es una epopeya llena de batallas épicas, intrigas palaciegas y dilemas morales. Ertuğrul, interpretado por Engin Altan Ziatan, es un personaje valiente y carismático, que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo. A medida que la serie avanza, Ertuğrul se enfrenta a enemigos poderosos y debe tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su lealtad y sus valores. Dirilis, Ertuğrul destaca por su producción impecable, sus actuaciones convincentes y su trama llena de acción y suspense. La serie también cuenta con una banda sonora épica, que te transportará al mundo de la Edad Media y te hará sentir parte de la historia.
Si te gusta la historia y las series de acción con un toque épico, Resurrección, Ertuğrul, es una opción excelente. Ahora volvemos al drama contemporáneo con Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que encuentra una nueva oportunidad en la vida gracias a Selim, un abogado que lo acoge en su familia adinerada. Yaman se enamora de Mira, una chica popular y adicta a las fiestas, pero su relación estará llena de obstáculos. Medcezir es una serie entretenida con personajes carismáticos y una trama que explora temas como la clase social, la amistad y el amor. Medcezir es una serie que te sumergirá en un mundo de lujo, fiestas y problemas adolescentes. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven de origen humilde que se ve catapultado a un mundo completamente diferente al suyo. Mira, encarnada por Serine Sarkaya, es una chica rica y popular, pero atormentada por sus propios demonios. La serie explora las diferencias de clase social, la búsqueda de la identidad y las dificultades de la adolescencia. La relación entre Yaman y Mira es intensa y apasionada, llena de momentos de felicidad y tristeza. A medida que la serie avanza, ambos personajes deben enfrentarse a sus propios miedos y superar los obstáculos que se interponen en su camino. Medcezir destaca por sus personajes carismáticos, su trama entretenida y su banda sonora moderna. La serie también cuenta con una producción cuidada y unos escenarios impresionantes. Si te gustan los dramas adolescentes con un toque de lujo y glamour, Medcezir es una opción muy recomendable. La siguiente en nuestra lista es Mutesemyzyl, o El siglo magnífico, otra serie histórica que te transportará a la época del Imperio Otomano, concretamente al reinado de Solimán el Magnífico. La serie narra la historia de amor entre Solimán y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en una de las mujeres más poderosas del imperio. El siglo magnífico es una serie fastuosa, llena de intrigas palaciegas, batallas y romances apasionados. Si te gusta la historia y las series de época, esta es una opción imprescindible. Mutesemyzyl es una serie histórica que te transportará al siglo XVI, en plena época del Imperio Otomano. La serie narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. La serie es una epopeya llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Solimán, interpretado por Ali Tergen, es un personaje complejo y ambicioso, que lucha por expandir su imperio y asegurar su legado. Hürrem Sultán, encarnada por Mary Muzerli y posteriormente por Baide Persin, es una mujer inteligente y astuta, que utiliza su belleza y su ingenio para ascender en la corte otomana. Mutesemyzyl destaca por su producción fastuosa, sus actuaciones convincentes y su trama llena de giros inesperados. La serie también cuenta con una banda sonora épica, que te transportará al mundo del Imperio Otomano y te hará sentir parte de la historia. Si te gusta la historia y las series de época, El siglo magnífico es una opción imprescindible. Cambiamos de nuevo de género y nos sumergimos en el mundo del suspense psicológico con Sasiyet, o Personalidad. Esta miniserie cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos y vengarse de las personas que le hicieron daño en el pasado. Personalidad es una serie oscura, inquietante y con una trama muy original. La actuación de Haluk Bilginer, ganador del Emmy Internacional por este papel, es simplemente magistral. Sasiyet es una miniserie de suspense psicológico que te mantendrá en vilo desde el primer episodio hasta el último. La serie narra la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para llevar a cabo una venganza personal. La serie es oscura, inquietante y llena de giros inesperados. Aga Beyolu, interpretado magistralmente por Haluk Bilginer, es un personaje complejo y lleno de matices. A medida que la enfermedad avanza, Aga pierde la memoria y la cordura, pero también encuentra una nueva libertad para hacer justicia por sus propias manos. Sasiyet destaca por su trama original, su atmósfera opresiva y la actuación magistral de Haluk Bilginer, que le valió el premio Emmy Internacional a Mejor Actor. La serie también cuenta con una dirección impecable y una banda sonora inquietante. Si te gustan los thrillers psicológicos con un toque de originalidad, Personalidad es una opción excelente. Continuamos con Soz, o La Promesa, una serie de acción militar que sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas en su lucha contra el terrorismo. La serie es intensa, emocionante y llena de escenas de acción espectaculares.
Si te gustan las series de militares y las historias de heroísmo, La Promesa es una opción muy recomendable. SOZ es una serie de acción militar que te sumergirá en el mundo de las fuerzas especiales turcas y su lucha contra el terrorismo. La serie sigue a un equipo de soldados altamente entrenados que arriesgan sus vidas para proteger a su país. La serie es intensa, emocionante y llena de escenas de acción espectaculares. Yavuz Karasu, interpretado por Tolga Sarta, es el líder del equipo, un hombre valiente y decidido que lucha por la justicia y la libertad. A medida que la serie avanza, el equipo se enfrenta a enemigos poderosos y debe superar obstáculos difíciles para cumplir su misión. SOZ destaca por sus escenas de acción realistas, sus personajes heroicos y su trama llena de suspense. La serie también cuenta con una producción cuidada y unos efectos especiales impresionantes. Si te gustan las series de militares y las historias de heroísmo, La Promesa es una opción muy recomendable. Ahora pasamos a una serie que combina el drama familiar con el thriller psicológico, Kukur o El Pozo. La serie narra la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Cuando la familia se enfrenta a una nueva amenaza, Yamak, el hijo pródigo, regresa a casa para proteger a su familia y a su barrio. El Pozo es una serie adictiva con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. La banda sonora es excelente y la ambientación es muy realista. Kukur es una serie que te sumergirá en un mundo de crimen, lealtad y drama familiar. La serie narra la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Cuando la familia se enfrenta a una nueva amenaza, Yamak, el hijo pródigo, regresa a casa para proteger a su familia y a su barrio. La serie es adictiva con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Yamak, interpretado por Aras Bulut İynemli, es un personaje carismático y rebelde, que se debate entre su amor por su familia y su deseo de escapar de su pasado. A medida que la serie avanza, Yamak se enfrenta a enemigos poderosos y debe tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y a su barrio. Kukur destaca por su ambientación realista, su banda sonora excelente y sus personajes complejos. La serie también cuenta con una trama llena de acción y suspense, que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el último. La penúltima serie en nuestra lista es Kiral Kask, o Amor en Alquiler, una comedia romántica que te va a sacar muchas sonrisas. La serie cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta un trato de Neriman, una mujer rica, para enamorar y casarse con Ömer, su sobrino, a cambio de una gran suma de dinero. Sin embargo, Defne se enamora de verdad de Ömer, lo que complica su plan. Amor en Alquiler es una serie divertida, ligera y con una química increíble entre los protagonistas. Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. La serie cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta un trato de Neriman, una mujer rica, para enamorar y casarse con Ömer, su sobrino, a cambio de una gran suma de dinero. Sin embargo, Defne se enamora de verdad de Ömer, lo que complica su plan. La serie es divertida, ligera y con una química increíble entre los protagonistas. Defne, interpretada por Elçin Sangu, es un personaje encantador y divertido, que se ve envuelta en una situación complicada. Ömer, encarnado por Barar Duk, es un hombre de negocios exitoso, pero con dificultades para confiar en los demás. Kiral Kask destaca por su humor inteligente, sus personajes entrañables y su trama llena de enredos y malentendidos. La serie también cuenta con una banda sonora alegre y pegadiza. Si buscas una comedia romántica para pasar un buen rato, Amor en Alquiler es una opción excelente. Y para finalizar nuestra lista, les traigo una serie que ha causado furor en todo el mundo, Yargı o Familia de Honor. Esta serie legal y dramática sigue a Ilgaz, un fiscal estricto y recto, y Ceylin, una abogada impulsiva y desafiante, mientras investigan un complejo caso de asesinato que los une personal y profesionalmente. Yargı es una serie llena de suspense, intriga y dilemas morales, con actuaciones impecables y una trama que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. Yargı es una serie legal y dramática que te mantendrá en vilo desde el primer episodio hasta el último. La serie sigue a Ilgaz, un fiscal estricto y recto, y Ceylin, una abogada impulsiva y desafiante, mientras investigan un complejo caso de asesinato que los une personal y profesionalmente. La serie es llena de suspense, intriga y dilemas morales. Ilgaz, interpretado por Kaan Urgankolu, es un personaje íntegro y dedicado a su trabajo, que se enfrenta a un caso que pondrá a prueba sus valores.
Ceylin, encarnada por Pnar Deniz, es una abogada apasionada y con una gran determinación, que lucha por la justicia y la verdad. Yarji destaca por sus actuaciones impecables, su trama compleja y su ambientación realista. La serie también cuenta con una banda sonora emotiva y una dirección cuidada. Si te gustan las series legales con un toque de drama y suspense, Familia de Honor es una opción excelente. Y hasta aquí nuestra selección de 12 series turcas adictivas que te van a cautivar. Hemos viajado a través de comedias románticas llenas de corazón, dramas intensos que te robarán el aliento, thrillers psicológicos que te harán cuestionar la realidad y series históricas que te transportarán a épocas pasadas. Espero que hayas encontrado alguna serie que te llame la atención y que te animes a darle una oportunidad al fascinante mundo de las producciones turcas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ti. Me encantaría saber cuál de estas series te ha gustado más o cuál te ha llamado la atención. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame tu experiencia con las series turcas. Si tienes alguna otra recomendación, no dudes en compartirla con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, te invito a que le des un me gusta a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos y familiares para que también descubran estas joyas televisivas y por supuesto que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y novedades del mundo de las series y películas. Hasta la próxima, Seriefilos.